Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Les saluda Miguel Ángel Gómez Fretes, politólogo especialista en gerencia política, entre otras cosas. Y el día de hoy vamos a estar tocando en la cápsula número 8. Después de esta cápsula quedan solamente 4 cápsulas más para terminar todo este recorrido que es sin miedo en la política. Y básicamente en esta cápsula 8 vamos a querer responder qué es la gerencia política. Se habla mucho, de repente, en algunos círculos de análisis político, se habla mucho de gobernabilidad, gobernanza, tema que abordaremos en la siguiente cápsula, que es la gobernanza. Se habla también de administración pública, rendición de cuentas, se habla también de perfiles políticos, se habla también de trayectoria política. Pero acá en Sin Miedo en la Política estamos abordando conceptos que yo creo de manera personal y profesional que son conceptos más elementales para ir conociendo la política. En esta octava cápsula responderemos qué es la gerencia política. Conocemos, sabemos que existe una gerencia empresarial, existe una gerencia corporativa. Sabemos que las gerencias se delimitan a través dentro de áreas: la gerencia de recursos humanos, la gerencia de finanzas, la gerencia de bienes y suministros, la gerencia de atención al cliente, la gerencia general. Y creo que cuando hablamos de gerencia política podríamos hablar de todas estas áreas nucleadas desde una visión política. Existe una gerencia política en ámbitos de la en instituciones públicas, existe gerencia política en partidos políticos. ¿Y por qué es interesante esto? Porque sabemos que, al menos puedo hablar dentro, ya acá puntualmente, le estoy hablando desde San Lorenzo, Departamento Central de la República del Paraguay. Sabemos que los partidos políticos y las instituciones públicas, más allá que los partidos estén o no en función de gobierno, proyectan modelos o ideologías, modelos o ideales de propuestas de economía, modelos o ideales de formas de hacer políticas públicas, formas de administrar ciertos recursos. Y es por eso que es importante comprender y conocer qué es la gerencia política. Y partamos de lo siguiente: la gerencia es el arte de delegar. Cuando hablamos de delegar, es dar desde una posición, ya sea como presidente del partido o presidente de una comisión dentro de un partido político, delegar a miembros del comité o miembros del partido ciertas atribuciones para que sean desempeñadas de manera evidentemente eficaz, eficiente y con la mayor solvencia y capacidad posible. Estamos diciendo básicamente que se podría citar acá un viejo refrán: el que es perito cumple funciones de manera excepcional en cualquier lugar. Esto quiere decir que cuando uno hace la delegación, la función del gerente, ya sea dentro de un partido político o de una institución, al ser director general, viceministro o ministro, estudia los perfiles de los funcionarios públicos, estudia las funciones de los espacios de los que cuenta, ve los perfiles, ve los espacios y a partir de ahí hace la designación de roles. Le dice eventualmente: vos vas a esta área en particular para cumplir este rol, y para que yo pueda, ya hablando en primera persona, la persona que está ocupando el cargo público o el cargo de poder en el partido político, para que yo pueda ver si tenés un buen desempeño, voy a establecer los siguientes indicadores, a ver si cumplís o no con los requerimientos del cargo. Esto se llama rendición de cuentas. Está muy bien desarrollado en el libro de Crítica Democrática de la Democracia de Guillermo O'Donnell, pero como ya le había dicho en el primer video de introducción a Sin Miedo a la Política, quiero hacer más referencia a 2 libros en particular. Uno, El oficio del político, y el otro es El cientista o científico y el político, de Max Weber. Bueno, el libro en contexto de Max Weber responde está dentro de una conferencia que hizo en Viena, dentro del tumulto de las facciones entre los conservadores y los progresistas. Y Max Weber habla de la capacidad que tenía el político y el científico, como 2 roles aparte, de hacer este ejercicio de gerencia. Existe el politólogo, el cientista, digamos en términos weberianos, que hace un trabajo técnico, meticuloso, pero también político, de leer el escenario y ver cuáles son los perfiles que
son necesarios para ciertos espacios de poder o ciertos espacios estratégicos. Estamos utilizando ya terminología un poco más avanzada en lo que es la administración pública y la administración política, pero si están siguiendo esto desde la cápsula número 1, creo que están entendiendo la dinámica. Entonces, ¿qué pasa? Una vez que ya se logra hacer la lectura de los perfiles, la lectura de los espacios, y en términos de Max Weber hay una coincidencia entre lo que digamos son consejeros y asesores con lo que ocupan los cargos políticos o los cargos públicos, ya sean espacios partidarios, espacios de instituciones públicas, se designan los perfiles y se hace lo siguiente, la designación. Y esa designación, el gerente político, el que está en la cúspide o la cúspide de su área en particular, hace un seguimiento, y este seguimiento se podría considerar como monitoreo a partir de un tablero de control donde están los avances de las tareas, actividades y acciones detalladas en indicadores. Tareas, actividades y acciones. Acciones, tareas y actividades. Este seguimiento nos lleva a entender que en la gerencia política, una vez que se hace la lectura de la designación, no implica que una persona al llegar, porque evidentemente si está en el lugar por tu designación, ya como gerente político, si no cumple ciertos indicadores, no significa que se le cambia directamente. Hemos visto siempre que en estos procesos de consolidación de instituciones existen dos grandes vertientes de pensamiento. Por un lado está el liderazgo, el líder que marca el rumbo y espera que la gente siga las indicaciones y tenga la capacidad de lograr el objetivo. Y por otro lado está la mentoría, el acompañamiento, el compañerismo, que es una persona, un jefe, no un jefe necesariamente en términos administrativos, financieros, sino un mentor que a la par que da el seguimiento del funcionario, del colaborador dentro del área encomendada, va dictando su experiencia. No está de más decir que aquella persona que esté enfocada o ocupada dentro de un cargo político, dentro de un cargo público, en una institución pública, debe contar con dos premisas máximas. Uno, la formación académica, y dos, la experiencia. La experiencia y la formación académica da la capacidad de, más allá de que tengas un buen liderazgo, un liderazgo innato, puedas establecer ciertas mentorías para dar ajustes a estos seguimientos con los indicadores en tu panel de control. Eso quiere decir que en la gerencia política, lectura, ya tenemos dos herramientas. Uno, la lectura de los perfiles para saber con quiénes contamos. Dos, las funciones a través de indicadores. Estos indicadores son acciones, tareas y actividades. Y una vez que se establece eso, uno dice, bueno, se está comportando de esta manera, entonces yo voy a darle seguimiento con esta manera, con estos ajustes, y a eso nosotros llamamos monitoreo. Este monitoreo, y en la mayoría de las ciencias sociales se habla que el monitoreo tiene que tener un estadio de evaluación de 3 niveles. Primero, la evaluación de escenario, que hablamos puntualmente al comienzo. La evaluación de desempeño, que es ya el seguimiento en sí, una evaluación diaria, semanal, quincenal, mensual. Y una evaluación final al terminar el ciclo en el espacio público o en el espacio de poder dentro del partido político. Esto nos lleva a que tengamos también otros 3 niveles de devoluciones. Las evaluaciones finalmente terminan en devoluciones. Las devoluciones pueden ser antes del proceso, bueno, tenés este perfil y este es el espacio. Esto es lo que tenés que hacer y tu perfil tendrías que ajustar más a esto para que podamos conseguir este resultado. La devolución también puede ser durante el proceso, es decir, hiciste muy bien estas acciones, tareas y actividades, pero para llegar a este resultado deberíamos ajustar un poco más. Esa es una devolución. Y al finalizar el ciclo con la evaluación final, la devolución sería: esto fue tu perfil al comienzo, ahora tenés más experiencia, este es tu perfil actual, podrías aspirar a un siguiente espacio, a un siguiente estadio de proyección laboral. Es muy importante cuando hablamos en estos términos de devolución, que estamos hablando que un líder o un mentor busca siempre la promoción de sus colaboradores a espacios subsiguientes. Y eso podemos ver en varios espacios. En Argentina, en el caso particular de Alberto Fernández, sabemos que fue jefe de gabinete del expresidente
y que Dios le tenga en su gloria, el expresidente Kirchner, que Dios le tenga en su gloria. Alberto Fernández, después de jefe de gabinete, se fue proyectando, fue docente mío en Europa y volvió para ocupar la presidencia. Experiencia e información le sobraba, y digamos que es fruto de ese liderazgo y mentoría que dejó Kirchner en su momento. En el caso puntual, acá en Paraguay podemos hablar de varios casos, como hay senadores o líderes regionales. Puedo hablar en el caso acá en Paraguay de Silvio Beto Velar, que también es un mentor. Sus colaboradores van desarrollándose, él los invita a desarrollar una carrera política, les va evaluando, les va dando sus devoluciones y eventualmente llegan a cargos de gobernadores, diputados, ministros. Y así existen casos en toda América Latina e inclusive en Estados Unidos, donde en Estados Unidos había una tradición anteriormente donde el jefe de Estado, de un presidente, el jefe de las relaciones internacionales, el secretario de Estado de un presidente era promovido o era eventualmente llegar a ese puesto, era promovido para que alcance, o sea, candidato a la siguiente presidencia, ya sea por el mismo partido político o no. Y en algunos casos se logró con éxito, en otros casos no, en el caso de Estados Unidos en particular. Bueno, una vez que ya tenemos bien claro este proceso de evaluación de escenarios, evaluación de perfiles, designación, evaluaciones, monitoreo, devoluciones, tenemos que hablar de los costos políticos. ¿Qué pasa si se fracasa o no? No estamos hablando necesariamente en estos espacios, en estos dos espacios puntuales, no estamos hablando que los costos sean necesariamente económicos, los costos necesariamente sean financieros, estamos hablando ya de costos políticos. El costo político puede ser la credibilidad. El gerente, o sea, la máxima autoridad, ya sea dentro de un partido político o de la máxima autoridad dentro de una institución, paga un costo político que podríamos resumir en dos emblemáticos. Uno es la credibilidad de lograr los resultados. Cuando no se llega a resultados, necesariamente asume la culpa la máxima autoridad. Ese es el costo político que paga por hacer la designación. Y el siguiente costo político es la pérdida del espacio o el truncamiento de la proyección de él como figura y de sus colaboradores para seguir escalando dentro de lo que es la estructura política. Siempre esto debemos tener de claro y dejar bien en claro y subrayarlo dentro de un escenario de democracia. Si no existe democracia, si no existe el libre consenso, si no existe el debate, si no existe la libertad de expresión, si no existe la libertad de prensa, si no existe la libertad de nuclearse en distintos partidos políticos libremente, no podemos estar hablando ni siquiera de política, no se puede estar debatiendo ni siquiera de quiénes son los políticos, no se puede hablar inclusive quiénes son los políticos, los politólogos, la política, no se puede hablar absolutamente nada. Todo lo que estamos desarrollando en esta cápsula de disciplina en la política se enmarca dentro de la democracia. En la democracia, el sistema nos permite establecer dos grandes costos que tienen la creencia política. Por eso es vital, es de vital importancia. Aunque parezca sencillo, aunque parezca muy básico, estamos hablando en términos generales, estamos hablando en términos empíricos, estamos hablando en términos muy limitados de qué es la creencia política, y evidentemente que es necesario profundizar el análisis de perfiles políticos, el análisis de perfiles administrativos, el análisis de escenarios administrativos, el análisis de lugares estratégicos, el análisis de escenarios posibles, ya sea comunicacionales, políticos, geopolíticos. Es importante, pero si no comprendemos o no conocemos esta realidad de los dos principales costos de la gerencia política, todo lo demás es inútil profundizar, porque realmente no entendemos el costo de lo que estamos hablando. Eso es todo, es una cápsula bastante corta, porque si vamos a entrar a profundizar todos estos escenarios de manera particular, vamos a extendernos a un periodo de 40-50 minutos, y básicamente encima de la política lo que intentamos es profundizar. Eventualmente prometo que vamos a profundizar de manera más detallada. Les agradezco siempre que estén acompañando esto. Yo soy Miguel Ángel Gómez Fretes, politólogo, especialista en gerencia política. En la siguiente cápsula vamos a estar hablando de qué es la gobernanza
Y es muy interesante porque va concatenado con que la gerencia política profundizaremos algunos conceptos más. El siguiente libro va a ser Consultoría Política, un compilado de libros editado en el 2016, creo, 2017, por la Universidad Camilo José Cela, donde me especialicé, de Madrid, España, donde existen varios autores contemporáneos muy respetados en el área de las ciencias políticas. Espero que les haya gustado. Si les gustó, dejen el like, suscríbanse, compartan con sus amigos. Que tengan un hermoso inicio, resto de jornada. Nos vemos el próximo miércoles con ¿Qué es la gobernanza? Espero que les haya gustado. Muchos éxitos y bendiciones. Chao, chao.